esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico. Qué privilegio, qué gozo estar nuevamente con ustedes en esta noche de oración. Agradecemos a Dios por la vida que nos da, por el cuidado, por el amor que tiene para con nosotros. En estos días, cuando miles de personas están siendo contaminados con la pandemia, el Señor todavía nos quiere con vida. Y eso es motivo de gratitud a Dios. Ábrele tu corazón y agradécele a Dios en esta noche de oración. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz,
diciendo te perdono otra vez con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono. Qué hermoso saber que Dios nos perdona, que Dios tiene un amor tan grande para con nosotros. Pero qué bonito cuando aprendemos a vivir y a conocer las cosas de Dios, de tal manera que no tenemos que tener duda de su amor, de su bondad, de la forma como es la iglesia maravillosa de Dios. En esta hora quiero invitarte a que abras tu corazón al Señor y le digas: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieras, mi Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amado Padre, una vez más venimos ante tu presencia, agradecidos por tu amor, por la inmensa misericordia que tienes para con nosotros. Señor, te suplicamos que tomes nuestra mente, nuestro corazón, y que al presentar tu palabra pueda tener efecto en la vida de los oyentes. Señor, bendice a cada persona que entra al programa y que tu paz, tu amor sea con nosotros en el dulce nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, es noche de oración, de testimonios. Cuando estamos en la iglesia es hermoso poder compartir esos momentos especiales, pero cuando usted me escribe y yo leo después, y qué alegría saber que usted está en contacto. Este es el momento para usted pueda compartir con otras personas. Comparta, hágale que la otra persona reciba por lo menos la información. Algunas personas se van a quedar, otras lo van a ignorar, pero nuestra responsabilidad compartir. Que Dios nos ayude a poder llegar a más personas con la predicación de la palabra. Hoy vamos a hablar un tema especial: la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y cuando uno tiene que hablar de la iglesia, a veces uno siente en el corazón una inmensa alegría y también una tristeza, porque la vida del cristiano es una extraña mezcla, una mezcla de alegría y de sinsabores. La iglesia es como la familia. Los amamos, pero a veces tenemos dificultades. Pero eso es normal. He trabajado por como 40 años como pastor. He trabajado como pastor en Ecuador y luego en los Estados Unidos he trabajado casi 30 años. Pero he trabajado en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más difíciles del mundo. He visto la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, guiando nuestras vidas en los momentos más difíciles. Cuando uno está en la iglesia, uno pasa por momentos difíciles. Hoy vivimos una experiencia diferente cuando podemos ayudar a las personas haciendo evangelismo. Doy campañas en diferentes ciudades del mundo y la mano poderosa de Dios nos ayuda y nos guía. Hay una historia interesante en la Biblia. Es la historia de Moisés y el pueblo de Israel. La iglesia que Dios le dio a Moisés. La iglesia que Dios sacó del desierto y que le llevó a través del desierto con el poder de Dios, la mano poderosa de Dios. Pero ¿saben? Lo más difícil es poder trabajar con seres humanos. Vamos a esta historia. Libro de Números, capítulo 20, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les saciarás, y sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Y entonces Moisés tomó la vara delante de él, de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo:
Ahora, oíd ahora, rebeldes, os haremos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Mis amigos, este es un pasaje impresionante. Moisés tratando de darle a la iglesia de Dios alegría, felicidad al pueblo que Dios le había dado. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios abriéndose el mar. Habían visto la mano de Dios dándoles maná. Habían visto cómo Dios les dio agua de la roca. Pero caminaron a otro sitio y ya no había agua, entonces comenzaron a quejarse. ¿Por qué? Porque una congregación, hay diversos tipos de personas. Hay gente que confía en Dios, hay gente que duda de Dios, hay gente que confía en sus dirigentes y hay gente que critica a sus dirigentes. Y eso es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una lucha constante. Pero lo que Moisés y Aarón no sabían era que Dios no los había abandonado. Dios caminaba con ellos. Y es interesante, la roca a la cual Moisés tenía que hablarle, él fue y golpeó como lo hizo la primera vez. Porque la primera vez le dijo: golpea la roca. La segunda vez le dijo: háblale a la roca, y la roca te dará agua. Pero esa roca cumplía un propósito específico. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Ese era el propósito, engrandeced a Dios. Verso 4: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Quién era la roca? La roca era Dios. Allí estaba la roca. En los salmos, el Salmo 62, verso 7 dice: en Dios está mi salvación, mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. O sea, en la roca representaba al Dios Todopoderoso. En el libro de Isaías 28, 16 dice: por tanto Jehová Dios dice así: he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cayere no se apresure. Ahí habla de la roca, que es que el Dios Todopoderoso. Y Pedro entendía de esto. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí hace mención que la roca es ¿quién? Cristo Jesús. Él era la roca. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que cuando Moisés llegó frente a la roca, estaba allí el pueblo de Israel, estaba allí la nación, estaban todos mirando. Y Dios le dijo: háblale a la roca, solo háblale. ¿Por qué?
Porque la primera vez golpeó la roca y el golpear la roca significaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió una sola vez. Pero ahora le dice, háblale. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesitaba ser golpeado. Pero Moisés no entendió. Moisés estaba enojado. Moisés se sentía incómodo con el pueblo que reclamaba. Y yo te digo, a veces los seres humanos perdemos la paciencia. Usted me va a decir, pero pastor, es que a veces las cosas son insoportables. Es verdad. Es verdad. Los seres humanos somos complicados. Podemos hacerle perder la paciencia a cualquiera. Pero el problema es que ahora estaba golpeando a Cristo Jesús. Estaba golpeando y no estaba siendo glorificado el Dios Todopoderoso. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando, dice, tú eres Pedro. Y le está diciendo sobre esta roca. La roca es Cristo Jesús, no es Pedro. La gente de la tradición creen que la roca es Pedro. Y le ponen a Pedro como la base de la iglesia. No. La roca es Cristo Jesús. Sobre la roca que es Cristo, no Pedro. La roca es Cristo sobre la que se edifica la iglesia. El Salvador estableció la iglesia cristiana sobre el fundamento que es Cristo mismo. Cristo, la roca viviente, es el fundamento de la iglesia del Dios Todopoderoso. En el libro de Juan, capítulo 7, el verso 37 y 38 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La roca que da agua era Cristo Jesús. Y en el verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús la roca que da agua y que da agua de vida y que da la vida a la iglesia. Ahora, el significado bíblico del término iglesia, en griego, eclesia, significa un llamado a una reunión. Eso es iglesia, un llamado a una reunión, a una asamblea, a una congregación. Eso significa iglesia. Significa creyentes reunidos para adorar en un lugar específico. Esa es la iglesia. Lugar donde se reúnen los creyentes. ¿Para qué? Para adorar a Dios en un lugar específico. Primera de Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Ahora, miren, las personas llegan y cuando están reunidos son ¿qué? Iglesia. Se reúnen como iglesia. No estamos hablando del edificio. No estamos hablando de las paredes, de los muebles. Estamos hablando de que cuando las personas se reúnen, se forma una iglesia. Esa es iglesia en la Biblia. Primera de Corintios 14, verso 19. Pero en la iglesia dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces los corintios que estaban ahí hablando en diferentes lenguas. Problema bien serio porque había gente de diferentes nacionalidades. Y me imagino que algunos de ellos no entendía el idioma y se ponía a hablar en su idioma. No, y no entendían. Entonces el apóstol Pablo dice, hablen, pero hablen para que entienda la gente. Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Entonces no es que hablaban cualquier cosa, hablaban algo que se puede interpretar. Y dice, si no tienen intérprete, mejor calle y hable para sí y para Dios. Corintios 16:1 dice, y en cuanto a la ofrenda para los santos, haced
vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Allá había un grupo de hermanos que se reunían en Galacia y el apóstol les llama iglesia ¿de qué? De Galacia. Un grupo de creyentes que están escuchando y mirando el mensaje. Pero también habían iglesias que se reunían en hogares. Está en el 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saluda mucho en el Señor. Aquila y Priscila tenían ¿qué? Una iglesia en su casa. El grupo de personas que se reunían en la casa de Aquila y Priscila, eso se llamaba ¿qué? Iglesia. Una congregación en zonas específicas. En este caso, en la casa de Aquila y Priscila, en Asia, las iglesias de Asia. Hechos de los Apóstoles 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria. Y eran edificados y andaban en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Todo el cuerpo de creyentes que estaban esparcidos por todo el mundo son también iglesia, ¿no? Así es que hay una iglesia local, hay una iglesia de casa, hay iglesia mundial y esto es lo que el Señor nos muestra. En Mateo 16, 18 dice, yo también os digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Sobre Cristo Jesús. Y la iglesia no es un grupo de personas con un solo lenguaje. No, la iglesia es variada. Corintios 10:32 dice, no seas tropiezo ni para judíos ni gentiles, ni en la iglesia de Dios. O sea, en la iglesia hay diversidad de personas, diversas formas, diversas maneras de manifestarse en medio de la gente. Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Aquí vemos, ¿qué es lo que hay en la iglesia? En la iglesia dice que hay apóstoles, ¿qué más? Luego profetas, luego tercero maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, y los que tienen don de lenguas. O sea, en la iglesia hay diversidad de personas con diferentes dones. Hay apóstoles, los que caminaron con Jesús, conocieron a Jesús. Los profetas, hay profetas en la iglesia de Dios, maestros, gente que tiene la capacidad de hacer milagros, gente que sana, gente que ayuda, gente que administra. Esta es la iglesia de Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? La Biblia describe a la iglesia como una institución divina, como un grupo de personas, una institución divina. Hechos de los Apóstoles 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia ¿qué? Del Señor. Se le da un nombre, iglesia del Señor. En otras partes de la Biblia se menciona diferente. Primera de Corintios 1:2 dice, y a la iglesia de Dios. Antes se decía iglesia del Señor, ahora se dice ¿qué? Iglesia de Dios. Jesús, Él puso su vida por la iglesia. Y Jesús dio autoridad. Él es la autoridad de la iglesia. Jesucristo es autoridad de la iglesia. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, versos 17 y 18. Les dice, si no los oyeren a ellos, dile a la iglesia. La iglesia es autoridad. El grupo de creyentes es autoridad. Dice, y si no los oyeren ellos, diles a la iglesia. Y si no oyen a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, la iglesia tiene autoridad.
18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nos menciona aquí en una forma clara. La iglesia, el grupo de creyentes tiene ¿qué? Autoridad. No es la autoridad de una persona. No es que el pastor ata y desata. No, es la iglesia la que tiene autoridad. Y la iglesia tiene la autoridad para atarlo del cielo y atarlo de la tierra. Desatar y atar. Ese es el propósito de la iglesia. Sus miembros eran considerados como autoridad. Y son autoridad los miembros de la iglesia. En Éxodo 19, verso 6 dice, y vosotros me seréis reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor ve que la iglesia es que la autoridad está en sus miembros. Los miembros tienen la autoridad suprema sobre todo. Y vosotros me seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes, me seréis gente santa. De este modo, el verdadero Israel estaba formado por todos los que eran parte del pueblo de Dios. Los que aceptan la fe de Cristo Jesús, se considera como iglesia de Dios. Tú que has aceptado a Jesucristo, eres iglesia de Dios. Gálatas 3, 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. De Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Una vez de ser iglesia de Dios, ahora podemos nosotros convertirnos en una iglesia que cumple una misión. ¿Quiénes son los que tienen que trabajar en la misión como iglesia? Todos los miembros. Porque todos los miembros somos ¿qué? Miembros de la iglesia maravillosa de Dios. Y para toda la iglesia el Señor dio una orden. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden de Dios es para todo miembro de iglesia. Id, predica, bautiza. Esto es lo que el Señor está mencionando. La iglesia como un cuerpo. Cuando leo en el libro de Efesios 2, verso 16, dice, y mediante la cruz se reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. La iglesia es un cuerpo. La cabeza es Cristo Jesús. Primera de Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, la iglesia en su totalidad es un cuerpo. Sea judío, o sea griego, sea esclavo, sea libre. Y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Para Dios no hay diferencias. Para Dios no hay judíos, no hay negros, no hay esclavos, no hay libres, no hay varón, no hay mujer. Para Dios todos son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia como un templo. Se menciona en 1 Corintios 1:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No está refiriéndose al edificio físico, se está refiriendo a la iglesia, al grupo de creyentes. Los llama ¿qué? Edificio de Dios. Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Ahora nos muestra que nosotros somos ¿qué? Templos de Dios. Usted y yo somos templos de Dios, somos morada de Dios. El Dios Todopoderoso está en medio de su pueblo maravilloso. La iglesia se menciona como columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, dice, es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia está organizada como un ejército. La iglesia como un ejército militante y triunfante. Cuando leo Efesios en el capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia tiene una lucha, dice, no es con sangre ni carne, es contra huestes espirituales. La iglesia es una iglesia que vive en el Espíritu. Ahora, la iglesia como organización, esto es interesante mirarla, pues Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios que no tiene una dirección apropiada, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Y nos dice ahora: pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, la iglesia de Dios debe ser una iglesia ordenada, una iglesia que hace las cosas con decencia. El gobierno de la iglesia, ¿cómo es el gobierno de la iglesia? Notemos en aquellos días cómo crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos cuando crece la iglesia. Crecía, ¿qué hicieron? Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Ahora, noten cómo la iglesia al comienzo se va organizando. Hechos de los Apóstoles 6 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguéis este trabajo. Hechos 6:3. Y en el verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, se dividieron las responsabilidades. Unos atendían la administración física, ayudaban a las viudas, ayudaban a la gente, atendían en la comida, y esto es como muestra la organización de la iglesia. Pero los otros se dedicaron ¿a qué? A la oración y a la predicación. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, la iglesia ahora administrativamente tenía ¿qué? Ancianos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia cumple una función, no puede quedarse solo atendiendo. Tiene que llevar el mensaje, tiene que avanzar en el mensaje. Hay algunos principios en el gobierno eclesiástico. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad, el poder de Dios está en el cielo y en la tierra. En el libro de Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Cristo la cabeza de la iglesia. Y Cristo es el Cordero, el que viene, el que pelea. Él es el Señor de señores. Él es el que dirige su iglesia. Él es la cabeza, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los creyentes son miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, del cuerpo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo es la fuente de todo. La autoridad de la iglesia es Cristo Jesús. Las escrituras poseen la autoridad de Cristo. Noten Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el tiempo es demasiado corto y estoy tratando de avanzar para cubrir por lo menos algunos detalles a que queden claro qué es la iglesia de Dios. A los oficiales de la iglesia en el Nuevo Testamento, ahí a los oficiales de la iglesia se les llamaba ancianos y también diáconos. Noten, envía pues desde Mileto a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ayudaban en la administración y se llamaban ¿qué? Ancianos. Hoy la iglesia de Dios tiene ancianos de iglesia. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso por obispos. Y la palabra obispo es igual que anciano. Es como se menciona a la escritura. Pero también Dios puso en la administración diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Es un grupo de personas, ancianos, diáconos. ¿Las amas tenían alguna parte en la iglesia? Sí, tenían. Noten Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ella era una diaconisa, o sea que había ancianos, diáconos, diaconisas. Esto es lo que enseña la Biblia y muestra la Biblia. Pero el sacerdocio es para todo miembro, como menciona Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios ha hecho a cada miembro de iglesia ¿qué? Un rey y un sacerdote. Así es que nosotros necesitamos aprender a vivir y a respetar la causa de Dios, amar la iglesia de Dios. La iglesia que Cristo Jesús lo fundó. Vas a tener dificultades, vas a tener problemas. A veces vas a tener dificultades con tus dirigentes, pero no por eso la iglesia deja de ser iglesia de Dios. Los hombres somos pasajeros, pero la cabeza siempre estará allí. Cristo estará dirigiendo su iglesia. Confía en el Dios Todopoderoso. Pon tu vida en las manos de Dios. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún sientes su sabor, cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con
con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Queridos amigos, cuando hablamos de la iglesia maravillosa de Dios, nosotros vamos a encontrar muchas preguntas, pero quizás lo que estoy tratando de hacer en esta serie es mostrarle los principios básicos de la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que cree el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que nosotros como personas creemos en lo que dice la palabra de Dios? Ya hemos hablado de quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Ahora estamos hablando qué es la iglesia. Invita a tus amigos. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Qué hermoso saber que Dios tiene un pueblo y que somos parte de ese pueblo maravilloso. Dale tu corazón a Dios. Y cuando estés en medio de tus hermanos, siente la alegría y el gozo de que Dios está en medio de nosotros. No necesitamos de un edificio para hacer una iglesia. La iglesia es el pueblo, la iglesia son los miembros. Donde nos reunimos es un lugar que cuando tú te vas dejó de ser iglesia. La iglesia son las personas. Que Dios nos ayude a tener una linda experiencia. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, te agradezco con todo mi corazón, te suplico que tú nos bendigas, nos ayudes a vivir como iglesia, a respetarnos y amarnos como hijos tuyos. Gracias, Padre, por los dirigentes, por las personas que has puesto para que administren. Gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.